Cuando el viento cruza las llanuras del norte o se desliza entre las montañas del sur, a veces parece traer consigo ecos de un mundo que ya no está. Hace aproximadamente 13.000 años, el continente americano ofrecía un paisaje muy distinto al actual. Vasto, helado, cubierto por praderas, donde deambulaban enormes mamíferos de colmillos curvados y depredadores de fuerza inigualable. Era un mundo donde la vida se imponía a base de instinto, músculo y resistencia al frío. Pero entre esas criaturas surgió un nuevo actor: pequeños grupos humanos, recién llegados, armados apenas con lanzas de piedra y herramientas sencillas. Su poder no residía en la fuerza, sino en la capacidad de adaptarse y transformar lo que tenían a mano en algo letalmente eficaz. Estos pueblos, que hoy llamamos Clovis, perfeccionaron sus técnicas, aprendieron a moverse con el paisaje y por un tiempo florecieron. Sin embargo, su apogeo no fue eterno. El clima comenzó a cambiar, las condiciones que les dieron ventaja se desvanecieron, y con ello, también su dominio. Lo que alguna vez fue una era de expansión se convirtió, en cuestión de generaciones, en un recuerdo enterrado. Miles de años después, lo que queda de ellos son puntas de lanza, restos dispersos y muchas preguntas. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Quiénes eran realmente? Para entender el peso de su legado, primero hay que volver la mirada a los orígenes mismos, los primeros pasos del ser humano sobre el suelo americano. Pero como suele ocurrir en la historia, las certezas de una época terminan desvaneciéndose ante nuevas huellas. Durante buena parte del siglo XX, se creyó con firmeza que el primer capítulo humano en América comenzaba hace poco más de 13.000 años, con la llegada del pueblo Clovis. Esta idea se sostenía no solo por la ausencia de yacimientos más antiguos en ese entonces, sino también porque las herramientas de Clovis parecían ser el punto de partida evidente para las tecnologías posteriores en el continente. Así, se estableció una narrativa dominante: Clovis como los primeros americanos. Pero con el paso del tiempo, la Tierra empezó a revelar secretos más profundos. Aparecieron sitios arqueológicos que parecían desafiar esa cronología. Algunos incluso sugieren presencias humanas hace más de 30.000 años. En Brasil, los sitios de Pedra Furada han mostrado restos de fogatas y objetos supuestamente trabajados por manos humanas, con fechas que oscilan entre los 48.000 y los 32.000 años. Sin embargo, estos hallazgos han sido ampliamente debatidos. El fuego pudo haberse originado naturalmente, y las herramientas pueden no ser más que piedras rotas por caídas o incluso por monos capuchinos. Un caso similar se presenta en el sitio Topper, en Carolina del Sur. Encima, se encuentran restos claramente Clovis, pero en niveles más profundos, hay piedras que algunos interpretan como artefactos de hasta 50.000 años de antigüedad. La mayoría, sin embargo, considera que se trata de formaciones naturales. Más recientemente, un yacimiento con huesos de mamut, aparentemente modificados hace 37.000 años, ha sido publicado, aunque muchos creen que los daños fueron causados por procesos geológicos, no humanos. Hasta ahora, la evidencia más sólida de presencia humana antigua proviene de White Sands, en Nuevo México. Huellas humanas perfectamente conservadas que datan de entre 21.000 y 23.000 años. Esto encaja con otros sitios previos a Clovis, datados entre 15.000 y 20.000 años. Lo que sí sabemos, gracias a los estudios genéticos, es que los ancestros de los pueblos indígenas americanos se separaron de los pueblos inuit alrededor de hace 17.000 años, y entre los 16.000 y los 13.000 años, su número se multiplicó unas 60 veces, una señal clara de expansión. Curiosamente, algo similar ocurrió con los perros que trajeron consigo. Su diversidad también aumentó drásticamente en ese mismo periodo. Aunque las huellas humanas más antiguas ya nos hablan de una presencia anterior, la genética nos revela otra historia. La verdadera ocupación masiva del continente americano no ocurrió sino hasta que una oleada específica de personas cruzó desde Asia. Puede que algunos grupos hayan llegado antes, pero si existieron, dejaron pocas pistas tangibles y ninguna señal genética reconocible en los pueblos indígenas actuales. Los estudios de ADN muestran que esta población se dispersó con sorprendente rapidez. El genoma humano más antiguo secuenciado en América proviene de Ansicuno, un niño de apenas 2 años enterrado en lo que hoy es Montana, hace unos 12600 años. A 6.000 millas al sur, en Brasil,
Los restos humanos hallados en Lagoa Santa muestran una cercanía genética notable con él. Esta oleada inicial, al parecer, se adaptó velozmente a entornos variados, desde los hielos del norte hasta las selvas tropicales del sur. ¿Cómo llegaron hasta aquí? La teoría más aceptada sugiere que migraron desde el noreste de Asia, cruzando el puente terrestre de Beringia, una vasta extensión de tierra que en su momento fue el doble del tamaño de Texas. No era un simple pasaje estrecho, sino una región habitable donde posiblemente vivieron durante miles de años antes de avanzar hacia América. Lamentablemente, gran parte de esa región ahora yace bajo cientos de metros de agua, lo que dificulta reconstruir su historia completa. Además, durante el último máximo glacial, enormes capas de hielo cubrían Canadá, bloqueando el paso hacia el sur. Esto ha llevado a los investigadores a considerar dos rutas migratorias alternativas. Una es la hipótesis del corredor interior, que plantea un paso entre las capas de hielo Laurentide y Cordillerana. Sin embargo, este corredor pudo haber estado sumergido bajo un lago masivo y carecido de recursos esenciales, y además parece haberse abierto después de que ya había humanos en Sudamérica. La otra opción, cada vez más respaldada, es la hipótesis costera. A lo largo del Pacífico pudo haber franjas sin hielo, transitables a pie o en embarcaciones primitivas. Sabemos que los paleoindios posteriores ya dominaban la navegación, así que no es descabellado pensar que sus antecesores también lo hicieran. Esta vía marina podría explicar cómo llegaron los primeros humanos hace más de 20.000 años, y cómo esa primera gran ola se extendió tan velozmente por todo el continente. Después de explorar las complejidades taxonómicas y filogenéticas, es momento de dar un paso atrás y mirar al fósil no como un enigma científico, sino como al ser humano que alguna vez fue. Afortunadamente, el estudio que describe el cráneo de Harbin también incluye una reconstrucción facial tentativa, un intento por devolverle rostro a un ancestro perdido. La imponente robustez del cráneo y sus proporciones generales apuntan con claridad hacia un individuo de sexo masculino. A través del análisis de las suturas craneales, las uniones óseas que se cierran gradualmente con la edad, se estima que este hombre habría vivido cerca de medio siglo, una edad avanzada para los estándares del Pleistoceno. Sin embargo, hay una nota disonante en esta sinfonía ósea. El único diente preservado, aún cubierto en buena parte por su esmalte original, indica una edad biológica más temprana. Esta discrepancia entre la maduración esquelética y el desgaste dental sugiere que, aunque era un adulto completamente formado, probablemente no había alcanzado los 50 años. En cuanto a sus rasgos, todo apunta a una fisonomía robusta y marcada. Habría tenido una nariz amplia y proyectada, similar a la de los neandertales, ideal para climas fríos y secos. Sobre sus ojos se elevaban arcos superciliares prominentes, esas cejas óseas que evocan una herencia arcaica. No obstante, a diferencia de muchos otros humanos antiguos, su mandíbula no sobresalía de manera pronunciada. Su rostro, encajado bajo el cráneo como en los sapiens, le confería un perfil notablemente moderno, a pesar de la potencia de su cráneo. En cuanto al color de su piel, cabello y ojos, la genética aún no ha hablado, pero por su hábitat geográfico, el noreste de China, posiblemente a elevaciones medias o altas, se presume que estos rasgos habrían sido oscuros, aunque la exposición a condiciones de menor radiación ultravioleta podría haber favorecido una pigmentación ligeramente más clara con el tiempo. No se han hallado restos postcraneales de este individuo, pero la lógica evolutiva permite algunas inferencias prudentes. Un cráneo de tal tamaño y estructura difícilmente habría pertenecido a un cuerpo frágil. Todo sugiere una complexión corpulenta, posiblemente similar a la de los neandertales, extremidades fuertes, tórax amplio y una constitución general adaptada a resistir climas rigurosos. Así, el hombre dragón se perfila no solo como un fósil notable, sino como un eco corpóreo de un ser humano completo, uno que caminó por paisajes que hoy solo podemos imaginar. Hay momentos en la historia en que lo inexplicable no reside en la ausencia, sino en la rapidez con la que algo aparece y desaparece. Tal es el caso del pueblo Clovis, cuyo rastro se extiende de manera sorpresivamente uniforme por gran parte de lo que hoy conocemos como Estados Unidos y México, todo en un lapso extraordinariamente corto. Los sitios arqueológicos atribuidos a esta cultura datan de entre 13400 y 12750 años atrás. Sin embargo,
La mayoría de los expertos coinciden en que el verdadero auge de esta tradición duró apenas unos 400 años. Desde la perspectiva arqueológica, esto es apenas un parpadeo. Como una forma de vida, una tecnología o quizá una identidad cultural pudo surgir, expandirse y extinguirse tan rápido. Algunos investigadores sostienen que Clovis no fue necesariamente una cultura unificada, sino más bien una tecnología compartida, un conjunto de herramientas tan eficaces que otras comunidades las adoptaron con rapidez. Otros, en cambio, proponen que sí existió una red de pueblos conectados por lazos culturales o migratorios que mantenían vínculos incluso a grandes distancias. Sea como haya sido, lo cierto es que usaban las mismas armas. Si hay una reliquia que define el ingenio del pueblo Clovis, es sin duda su punta de lanza. La llamada Clovis Point, o Punta Clovis, no era una simple hoja de piedra, sino una muestra extraordinaria de conocimiento técnico, adaptación funcional y precisión estética. Estas puntas eran alargadas, delgadas y simétricas, con una forma conocida como lanceolada. Su rasgo más distintivo era el canal o flute tallado en una o ambas caras, una ranura diseñada para facilitar el enmangado, es decir, la unión entre la piedra y el mango, usualmente mediante un eje de madera o hueso. No era un proceso sencillo. Flautar una punta requería aplicar presión controlada en un punto frágil, lo cual a menudo resultaba en fracturas. Aún así, los Clovis asumían ese riesgo. ¿Por qué? Estudios modernos, como el de Thomas et al. 2017, demostraron que las puntas flautadas absorbían mejor el impacto, extendiendo así su vida útil. Esto era vital para pueblos nómadas como los Clovis, quienes a veces obtenían piedra de calidad a cientos de kilómetros de distancia. Además, la base de estas puntas era cuidadosamente desgastada y suavizada, lo cual indica que probablemente se amarraban firmemente con cordones vegetales o animales. Gracias a estos detalles, hoy podemos recrear cómo lucían sus herramientas con sorprendente precisión. Las puntas Clovis varían considerablemente en tamaño. Las hay pequeñas, de apenas unos centímetros, posiblemente usadas como puntas de dardos lanzados con atlat, propulsor, y otras que superan los 20 centímetros, como la espectacular Clovis de Roots, que pudo haber sido una lanza de empuje o incluso un cuchillo. En muchos casos, se encontraron junto a restos de animales como mamuts, mastodontes, bisontes antiguos e incluso gonfoteres, elefantes extintos, lo cual sugiere que estas armas fueron directamente responsables de su caza. Detrás de cada punta Clovis hay un sistema más complejo de lo que a simple vista parece. No se trataba solo de una piedra tallada, sino de un arma compuesta, punta, asta y unión. Muchos especialistas creen que estas puntas estaban montadas en foreshafts, ejes intermedios hechos de madera densa o hueso, que luego se insertaban o encajaban en el asta principal de una lanza o dardo. Este diseño tenía múltiples ventajas. Si el proyectil se rompía al impactar, como ocurría frecuentemente al cazar megafauna, el foreshaft podía desprenderse y reemplazarse rápidamente, sin necesidad de rehacer toda el arma. Además, podía ser reutilizado como herramienta de carnicería. Imagínalo, una lanza con un extremo desmontable que también sirve como cuchillo. Un verdadero multiherramienta del Paleolítico. Aunque no tenemos evidencia directa de que los Clovis usaran este sistema, varias pistas apuntan en esa dirección. En numerosos sitios Clovis, especialmente aquellos con restos de mamuts, se han hallado varillas de hueso talladas con extremos biselados. Estas beveled bone rods han generado todo tipo de teorías. ¿Eran herramientas para tallar piedra? ¿Zapatas de trineo como las usadas por los Inuit miles de años después? Ambas ideas tienen problemas. No suelen encontrarse junto a herramientas de tallado y además aparecen en lugares cálidos como Florida, donde los trineos serían innecesarios. Una hipótesis más plausible es que servían como foreshafts o cuñas utilizadas para abrir cuerpos de animales durante el despiece. Su forma biselada, el desgaste observado y su frecuente asociación con puntas Clovis refuerzan esta idea. Más aún, algunas de estas varillas muestran señales de haber sido unidas a otras piezas mediante juntas de encaje, una técnica donde una pieza se inserta en otra en ángulo. Curiosamente, los pueblos Thule, miles de años después en el Ártico, usaban un sistema muy similar para construir arpones compuestos. Lo más intrigante de estas varillas de hueso no es solo su diseño,
sino su parecido con herramientas halladas al otro lado del mundo. En el sitio de Yana, en Siberia, se encontraron varillas óseas biseladas de hace 27.000 años, que guardan un parecido notable con las descubiertas en contextos Clovis. Es difícil no preguntarse si existe algún vínculo cultural entre ambas tradiciones. Este paralelismo se vuelve aún más interesante al considerar que en un sitio pre-Clovis en Alaska, datado entre 13600 y 13300 años atrás, también se encontraron varillas similares. Estas serían, hasta ahora, la evidencia más antigua de tecnología ósea compuesta en América. Aunque la distancia temporal entre las herramientas de Yana y las de América es grande, su semejanza morfológica plantea una posibilidad sugerente, que ciertas ideas tecnológicas cruzaron de Asia a América junto con los primeros migrantes. Claro, aún no podemos afirmarlo con certeza. El tiempo transcurrido entre ambos registros es considerable y podría tratarse de una coincidencia evolutiva, donde pueblos distintos desarrollaron soluciones similares frente a problemas similares. Aún así, la hipótesis de una raíz común sigue latente. La posible conexión entre las culturas del noreste asiático y la Clovis no se limita solo al hueso, también está presente en la piedra. Más allá de las puntas y las varillas, el verdadero genio del pueblo Clovis se revela en la variedad y eficiencia de su caja de herramientas. Estos grupos altamente móviles no podían cargar con peso innecesario. Cada piedra debía justificar su lugar. Por eso, el arsenal Clovis estaba cuidadosamente optimizado. Menos cantidad, más versatilidad. Los bifaces, por ejemplo, eran piezas clave. Grandes núcleos de piedra tallados por ambas caras servían como cuchillos, raspadores o incluso reservas móviles de materia prima. Podían convertirse en puntas flautadas si era necesario, o desprender lascas afiladas para usos diversos. En un mundo donde la distancia entre buenas canteras podía medirse en cientos de kilómetros, estos bifaces eran como navajas suizas paleolíticas. También encontramos hojas y núcleos de hojas, una tecnología donde las lascas extraídas eran alargadas, finas y fáciles de transformar. Para muchos arqueólogos, esto conecta a los Clovis con tradiciones del Paleolítico Superior de Eurasia, donde la tecnología de hojas era común, especialmente en Europa Occidental. Sin embargo, otros sugieren que estos conocimientos bien pudieron haberse originado en Asia Oriental o haber surgido de forma independiente. Junto a estas herramientas líticas, los Clovis también usaban raspadores, raederas, buriles y cantos rodados utilizados para tareas pesadas. Y por supuesto, herramientas óseas, ganchos, rectificadores de astas y elementos compuestos que hablan de una comprensión refinada de los materiales naturales. No sabemos exactamente qué pensaban, qué sentían o qué palabras usaban, pero sus herramientas nos hablan de lo que valoraban: precisión, durabilidad y movilidad. La cultura Clovis no fue solo un conjunto de objetos, fue una manera de habitar el mundo, de moverse con él, de cazar, de adaptarse y de construir sentido a través de la materia. Y aunque su tiempo fue breve, su impacto se siente como una sombra larga proyectada por una chispa intensa. En la arqueología, lo que no se encuentra a veces dice tanto como lo que sí. Sabemos que los Clovis trabajaban la madera y el hueso con habilidad, aunque la mayoría de esas creaciones, hechas con materiales perecederos, no han sobrevivido al paso del tiempo. No se ha recuperado ni una sola herramienta de madera, pero su ausencia no es sorprendente. La madera rara vez deja huella tras milenios. En cambio, algunos objetos de hueso e incluso marfil sí han resistido, aunque sean escasos. Uno de los hallazgos más fascinantes proviene de la cueva Sheridan, en Ohio. Allí se descubrió lo que parece ser una punta de lanza hecha de hueso, hallada cerca del omóplato de un pecarí con un orificio perfectamente redondo. Este detalle sugiere que la lanza de hueso pudo haber sido el arma que acabó con el animal, quizás en manos de un cazador Clovis. El mismo sitio también preserva una punta Clovis de piedra, así como restos de fauna hoy extinta, osos de cara corta, alces gigantes y castores del tamaño de un lobo. Imaginar al pueblo Clovis enfrentándose a estos animales imponentes, sin más que lanzas y voluntad, es tan sobrecogedor como revelador. Las puntas de hueso halladas aquí muestran una forma alargada y una unión inclinada que sugiere que se ensamblaban con astas mayores. ¿Por qué usar hueso en lugar de piedra? La respuesta puede no ser única.
Quizá distintas presas, terrenos o técnicas requerían distintos materiales. También se han encontrado enderezadores de astas, usualmente elaborados en asta o hueso. Estos instrumentos, con hendiduras redondeadas, servían probablemente para calentar y corregir la forma de lanzas y dardos. Su existencia refuerza la idea del uso del atlatl, ese propulsor que multiplicaba la fuerza del brazo humano y permitía atacar desde la distancia. Pero tal vez el artefacto más íntimo y menos agresivo del repertorio óseo Clovis sea la aguja. En diversos sitios se han hallado agujas finas, talladas con sumo cuidado, algunas con ojos perforados para pasar hilo. Con ellas, los Clovis habrían cosido prendas ajustadas, imprescindibles para sobrevivir los inviernos glaciares. En su aparente sencillez, estas agujas hablan de una vida cotidiana que también requería ingenio, no solo para cazar, sino para resistir el frío, proteger a los niños y mantener viva una comunidad móvil. Aunque no podamos decir con certeza cuántos mamuts cazaron, no hay duda de que sus vidas giraban en torno a estos gigantes. Solo hemos recuperado el ADN de un individuo Clovis, el niño conocido como Ansic I, pero su esqueleto nos habla con claridad. Comía mamut. El análisis isotópico de sus huesos revela una dieta rica en carne de grandes herbívoros, pero curiosamente no muestra signos de consumo de bisontes. Esto no prueba necesariamente que los cazaran activamente, pero sí indica que formaban parte central de su alimentación. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué enfrentarse a semejante criatura? La respuesta está en lo que ofrecía el botín: toneladas de carne, piel gruesa ideal para ropa y refugio, colmillos de marfil que servían como materia prima para herramientas y huesos largos y densos útiles para construir y tallar. Los Clovis también comían animales más pequeños, como pecaríes, aunque sus restos son menos comunes. Esto puede deberse a un sesgo de preservación. Muchos de los sitios conocidos fueron establecidos alrededor de cadáveres de mamut, centrados casi exclusivamente en la carnicería, así que lo que vemos quizás no refleje la totalidad de su dieta. Entre los animales potencialmente cazados, aunque no confirmados arqueológicamente, están los perezosos gigantes, gliptodontes, alces extintos, castores enormes y varias especies de ciervos. También se han hallado evidencias limitadas de consumo de plantas, aunque aún no sabemos qué papel cumplían en su alimentación cotidiana. Y más allá del alimento, cazar un proboscideo significaba exponerse a un mundo salvaje lleno de competidores. El Pleistoceno tardío en América del Norte era un entorno feroz. Una matanza exitosa podía atraer a osos, felinos y lobos. Algunos arqueólogos incluso han planteado que la presencia de puntas Clovis en los sitios de caza no indica necesariamente el momento del ataque, sino el intento de defender la presa ya muerta. Imagínalo, una noche entera vigilando un cadáver de mamut, rodeado de rugidos invisibles. Entre los depredadores más formidables estaba el oso de cara corta, Arctodus simus, una bestia que alcanzaba entre 8 y 10 pies de altura y pesaba hasta 1 tonelada. También vagaban por esas tierras especies gigantes de dientes de sable como Smilodon populator, felinos que podían superar los 400 kilos, leones americanos, lobos gigantes, direwolves, guepardos extintos y otras amenazas completaban el bestiario. Que los Clovis hayan prosperado en este entorno, armados solo con piedra y madera, es testimonio de su adaptabilidad. ¿Fueron los Clovis una sola cultura o solo compartieron herramientas? La evidencia sugiere unidad. Uso de tecnología común, elección de piedras exóticas, presencia de ocre rojo y sobre todo, su obsesión compartida por los proboscideos. Un rasgo clave de su legado son los caches, conjuntos de herramientas enterradas deliberadamente. Se han encontrado 25 en total, algunos con solo 5 piezas, otros con hasta 165 artefactos. Curiosamente, solo 7 caches contienen puntas Clovis. Los demás fueron atribuidos por la tecnología general. En uno de los más emblemáticos, el East Wenatchee Cache, se hallaron varillas óseas biseladas. Aunque la función de estos depósitos aún es incierta, muchos creen que tienen una carga espiritual. Algunos caches fueron enterrados en sedimentos volcánicos, como los de Wenatchee y Simon. ¿Sería esto una ofrenda a la tierra? El caso más conmovedor de todos es el de Ansic I. Este niño, que murió con apenas 2 años,
fue enterrado en un refugio rocoso junto a más de 120 herramientas Clovis. Cubrieron su cuerpo con ocre rojo y lo rodearon con puntas, raspadores, núcleos sin terminar y varillas de hueso. Herramientas valiosas, pero entregadas como ofrenda, tal vez para acompañarlo en el otro mundo. Este gesto, profundamente humano, plantea otras preguntas. ¿Solo se enterraban niños? ¿Hubo rituales también para los adultos? Lamentablemente, no lo sabemos. Anzic I sigue siendo la única evidencia ósea directa de un individuo Clovis, pero su breve vida nos ofrece una ventana íntima a un pueblo que, aunque silencioso en las palabras, dejó una herencia tallada en piedra, grabada en hueso y enterrada con reverencia. A veces, las culturas no desaparecen entre llamas ni conquistas, sino que se disuelven con el tiempo, silenciosas, como huellas sobre la nieve. Así parece haber ocurrido con la cultura Clovis. Alrededor de hace 12750 años, su rastro se desvanece de los registros arqueológicos casi tan repentinamente como había surgido. Esta desaparición coincide de forma inquietante con un doble evento: la extinción masiva de la megafauna americana y el inicio de una abrupta fase de enfriamiento global conocida como el Younger Dryas. Pero los Clovis no se extinguieron como los mamuts que cazaban. En cambio, su legado se transformó. Surgieron nuevas tradiciones tecnológicas como la Folsom, con puntas más refinadas y adaptadas a tiempos cambiantes. Que una cultura tan ampliamente distribuida se fragmentara no es sorprendente. Lo que desconcierta es la velocidad del cambio. El Younger Dryas fue un episodio de enfriamiento repentino que duró unos 1500 años. Muchos científicos creen que fue causado por el drenaje catastrófico del lago Agassiz, un gigantesco lago glacial, más grande que todos los grandes lagos actuales juntos, hacia el Atlántico Norte. Esta descarga de agua dulce habría alterado las corrientes oceánicas globales, desencadenando un choque frío climático. Algunos han propuesto que fue una colisión cometaria la que provocó este drenaje. Esta hipótesis del impacto del Younger Dryas ha generado mucho debate, pero la evidencia hasta ahora es contradictoria y difícil de replicar. Independientemente del origen, el resultado fue claro: un cambio climático drástico y repentino. Sin embargo, eso por sí solo no basta para explicar por qué mamuts, mastodontes y otras especies increíblemente adaptables desaparecieron. Paul Martin, en su influyente obra The Twilight of the Mammoths, señala que estos animales sobrevivieron en climas extremos de Eurasia y Norteamérica, desde montañas de Utah hasta las costas de México. Según él, el clima por sí solo no los habría eliminado. En cambio, él defendía la hipótesis de la sobrecaza, que la presión humana, con sus nuevas armas y estrategias, desempeñó un papel determinante en la extinción. Otros expertos, sin embargo, creen que el clima fue el principal culpable. El debate sigue abierto, y con razón. Probablemente, como ocurre en muchos eventos complejos, la verdad se encuentra en la interacción de múltiples factores. Un clima cada vez más hostil y una humanidad armada con tecnología cada vez más eficiente. Algo que sí es innegable es la sincronía. El auge de la cultura Clovis, su expansión explosiva, su orientación a cazar megafauna y la extinción inmediata de esas mismas presas. No podemos afirmar que una causó a la otra, pero el paralelismo es inquietante. Correlación, como siempre se recuerda, no implica causalidad. Aún así, es difícil no notar la coincidencia. Aunque su cultura material desapareció, los Clovis no lo hicieron. Sobrevivieron como ancestros culturales y genéticos de muchas otras culturas paleoindias que florecerían en los siglos siguientes. Su huella permanece, diseminada en miles de fragmentos de piedra tallada, enterrada bajo sedimentos y protegida por el silencio del tiempo. Los Clovis fueron pioneros. Recorrieron un continente inhóspito, desarrollaron herramientas complejas, aprendieron a cazar bestias colosales y en el proceso dejaron marcas que aún seguimos descubriendo. Su tecnología fue revolucionaria, su expansión extraordinaria y su desaparición misteriosa. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre ellos, quedan más preguntas que respuestas. Pero quizás esa sea la verdadera esencia de estudiar a los Clovis, aceptar el misterio como parte del legado. Una cultura que apareció con fuerza, cambió el continente y se esfumó dejando pistas para ser reconstruidas pieza por pieza, como una lanza rota esperando ser ensamblada de nuevo.
Toda historia, por más antigua que sea, llega a un momento en que debe dejar de contarse con datos y empezar a recordarse con asombro. La cultura Clovis no solo nos habla del pasado, sino también de lo que significa ser humano. Adaptarse, explorar, innovar y finalmente desaparecer. Fueron cazadores, artesanos, caminantes de horizontes vastos. Enfrentaron un mundo de colosos y climas extremos con nada más que piedra, hueso y coraje. Aunque sus puntas de lanza ya no vuelan por el aire, sus huellas siguen aquí, grabadas en el suelo y en la memoria de la ciencia. Cada Clovis Point encontrada es un fragmento de una historia mayor que apenas comenzamos a comprender. Su misterio no es una barrera, sino una invitación a seguir buscando. Porque entender a los Clovis es, en el fondo, entendernos a nosotros mismos. Criaturas que caminan lejos, preguntan mucho y dejan algo atrás para que otros lo encuentren.